Vamos a orar por el tiempo de la administración. Le quiero invitar a que cierre sus ojos, a que le pida al Señor de que sea derramando de su Espíritu en este momento sobre su vida, de que el Espíritu Santo sea quien tome el control. Padre eterno, amado Dios, te doy gracias por este hermoso día que nos permites vivir y por traernos a este lugar a escuchar tu palabra, por traernos a este lugar a ser ministrados y ser bendecidos, Señor amado, en tu presencia. Yo te quiero suplicar que ahora seas tú permitiendo que nuestro corazón sea abierto a ti, que nuestro corazón, Señor amado, se disponga para recibir lo que viene de ti, lo que viene de lo alto, lo que viene del Padre de la luz. Tú eres Rey, Señor amado, y es tu palabra la que queremos escuchar. Te queremos suplicar, Dios del cielo, de que ahora seas tú hablando a nuestro corazón, de que no nos dejes salir de este lugar tal y como entramos, que nos enseñes cosas nuevas y que nos permitas, Dios del cielo, preparar una casa para ti. Yo te doy gracias, alabo, Señor, tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Le quiero invitar a que abra su Biblia en segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Hemos dejado, nos vamos a quedar sobre nuestros sentaditos, porque vamos a estar leyendo varias partes del capítulo 5, ¿ok? Nadie los está echando, muchachos, no se tienen que ir, estamos muy contentos de quedarme. Ok, entonces, vamos a estar leyendo varios versículos del capítulo 5, en realidad vamos a estar hablando de todo ese capítulo 5. Hace algún tiempo, la predicadora, la hermana Sabelia, en una predicación un miércoles, nos estuvo hablando del capítulo 6 y hizo una comparación muy hermosa con otro texto bíblico, donde aquí en el capítulo 6 ella veía cómo el arca llega a la casa de Obed-Edom, ¿verdad? Y cómo el Señor bendice la casa de Obed-Edom, ¿verdad? Aquí en el capítulo 6 estamos viendo esa bendición, estamos viendo ese texto bíblico, donde el arca, David trata de llegar el arca, y de hecho la lleva, pero la lleva en dos intentos. El primer intento tuvo que ver, tuvo problemas de logística, más bien podríamos decir. O sea, no se enteró, no se empapó bien de cómo era la forma que él tenía. Si quieres cerramos allí la puerta, gracias. No se empapó bien de la forma en la que él debía de tener reverencia y transportar de una forma reverente el arca hasta la casa del Señor, ¿verdad? Luego, 3 meses más tarde, después de 3 meses de estar el arca en la casa de Obed-Edom, él vuelve y dice: el arca tiene que estar acá. ¿Por qué? Porque en primer lugar él ve que la casa de Obed-Edom, cuando llega el arca, es bendecida en gran manera, y eso como que vuelve y le reitera la motivación, y vuelve y dice: venga, ¿cómo es posible que yo me esté perdiendo, que el pueblo, que en la gran ciudad se esté perdiendo la bendición de Dios? Es que si el problema fue de transporte, de logística, entonces organicemos lo que hay que hacer, pero traigámosla ya acá. Y entonces en el segundo envión, ¿qué es lo que hace? Ya el arca no es transportada por carrozas, no, el arca es transportada por seres humanos, por los sacerdotes. Y entonces los sacerdotes ya llevaban el arca sobre sus hombros, así como lo estipulaba la palabra. Y entonces cuando dan 3 pasos, no sé, como 7 pasos, 6 pasos, al séptimo paso, sacrificios, alabanza, trompetas y eso, cánticos a la adoración, la altura que se merece la presencia de Dios. Y llega la presencia de Dios a la ciudad de David, y eso se forma una fiesta. ¿Por qué para David era tan importante llevarle el arca a la presencia de Dios? Llevar el arca a la casa de David, a la ciudad de Jerusalén. Porque el arca en nuestra casa representa avivamiento. El arca en nuestra casa, la presencia de Dios en nuestra casa, representa crecimiento, representa un impacto tremendo. De hecho, en el capítulo 7 usted se da cuenta de que Dios hace pacto con David. Dios hace pacto con David. Ojo con eso, Dios hace pacto con David, no David hace pacto con Dios.
Ojo con eso, porque hoy en día nos venden la idea de que nosotros podemos hacer pactos con Dios. En realidad los pactos vienen de Dios hacia nosotros. Es Dios quien propone pactos. Es Dios quien quien le propone al hombre hacer pacto con él. Dios le propuso a Abraham hacer pacto con él. Ojo, porque hoy en día en ciertas denominaciones te enseñan pacte. ¿Con cuánto va a pactar? Todo lo de pactos y toda cosa lo enfocan hacia la parte económica. No sé por qué, pero como que el pacto y la plata como que tienen algo. Aquí sin plata, sin mucho billete, sin nada de monedas, se hizo un pacto. Dios vino y pactó con David. Créame, no puede haber un pacto con Dios si la presencia de Dios primero no está en tu casa. No puede haber un pacto de parte de Dios si tú no andas. Un pacto bueno, un pacto verdadero, no lo puede haber si tú no andas en la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no la has logrado traer a tu casa. Ahora, no puedes traer la presencia de Dios a tu casa si no preparas el terreno. Si no preparas el terreno para que llegue esa presencia, para que llegue la presencia de Dios. Y yo me quiero imaginar el día que yo lo invite a usted a mi casa. Mira, te invito a almorzar el próximo domingo. Ok, vas a ir a las 2 de la tarde, vas a ir más o menos a la hora. Te invito a almorzar. Luis dice amén. Ok, entonces resulta que usted llega ese día a mi casa, o más bien dejémoslo para el lunes que es festivo y podemos almorzar más tempranito. Entonces listo, usted llega a la 1 de la tarde a la casa porque va a almorzar en la casa de los pastores, y resulta que los pastores se levantan en pijama. Y no solamente se levantan en pijama, sino que todos los muebles están volcados patas para arriba. Todo el desorden está por toda la casa. Huele feo, huele maluco, porque llevamos 8, 15 días tal vez sin barrer, sin trapear, sin recoger basuras, sin hacer cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces usted se da cuenta y llega usted a la 1 de la tarde diciendo, con esta hambre, ¿qué irán a preparar los pastores? Y entonces los pastores se miran y dicen, bueno, ¿qué preparamos? ¿Mandamos a pedir un pollito o qué hacemos? Es que no hemos preparado, no hemos iniciado nada. Yo creo que usted personalmente se siente, ¿a qué me invitó? O sea, pastor, ¿por qué no dejamos para otro día más bien que tenga más disposición, que tenga más? Si usted se da cuenta, cada que usted y yo, muchas de las ocasiones en las que usted y yo le decimos al Señor, ven a mi casa, tenemos una casa peor que esa, peor que eso, para recibir al Señor. David tuvo que preparar la casa, tuvo que preparar ese lugar para poder llevar esa arca, y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo preparar la casa para el avivamiento, para que llegue el arca de Dios. La mayor parte de nosotros nos conformamos con ciertos pasos, pero no logramos llevar la presencia de Dios para que haya un avivamiento real. ¿Cuándo fue la última vez que usted a nivel personal vivió un avivamiento? ¿Cuándo fue la última vez que su casa, su familia vivió ese avivamiento? Entonces, para poder llegar al capítulo 6, donde David toma la decisión de llevar el arca a la casa, el primero preparó la casa. Repito, si no la pudo llevar en el primer envión fue por cuestiones de logística, pero la casa ya estaba preparada desde el capítulo 5. ¿Cómo empieza todo? Capítulo 5, verso 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Escuche eso. En primer lugar, en primera instancia, que estamos viendo acá, el cumplimiento de una promesa. Una promesa ¿hace cuánto? Cuando David era un joven, era un chicuelo por allá detrás de las ovejas, pastoreando unos cuantos borregos. Dice la palabra que Samuel fue a la casa de Isaí, papá de David. Samuel fue a la casa de David, de Isaí, y le dijo, preséntame a todos tus hijos, porque hoy vamos a ungir un rey, va a salir rey de la casa de Isaí. Y dice que Isaí sacó a todos sus hijos, menos a David. Yo no sé cómo se sentiría David respecto a esa promesa, cómo fue dada, pero las características en las cuales se dieron esa promesa fueron bien interesantes.
Porque es que Isaí saca a todos sus hijos y Samuel, cuando ve al más grande, dijo: qué pinta de rey la que tenés. Y Dios le dice: no te fijes en la apariencia, porque realmente ese no es el rey. Y empieza, y este no, y este no, y este no, y este no, y este no. Y entonces le dice Samuel a Isaí: ¿no tienes otro hijo? Isaí como que cayó en cuenta: ¡ay! Claro, yo tenía otro hijo. Por ahí, David. Por allá está. Piensa en el corazón de David a la hora de recibir una promesa. Primero, el papá no se acordó de él. Segundo, el profeta también lo menosprecia, porque el grande era el que más pinta de rey tenía, el que más características y más posibilidades tenía de ser rey. Y cuando llega David, Dios le dice: ese es. Ah, bueno, unjámoslo. Entonces lo ungieron rey. A partir de ese momento, ¿eso qué le trajo a David? Esa promesa, ¿qué le trajo a David? Problemas. Yo podría definir la vida de David de ahí en adelante como una vida muy problemática, muy complicada. ¿Por qué? Porque más adelante él es ungido rey, pero a ver pues el reinado, y entonces empieza a tocarle el arpa y termina por allá matando primero empieza tocándole el arpa a Saúl, ¿verdad? Y luego termina por allá matando a Goliat, termina convirtiéndose en el general del ejército de Saúl, ¿verdad? Y a correr el resto de la vida, a correr. Y yo me puedo imaginar la promesa aquí: yo fui ungido rey y estoy en el desierto corriendo. Y dice que por allá se encuentra con todos los pobres menesterosos en el desierto, con todos los que están endeudados con el rey, con todos los que el rey había hecho huir. Los encuentra por allá en las cuevas, y ellos se convierten en su ejército. Y yo me puedo imaginar el pensamiento acá en David, en la cabeza de David: pero el Señor me dijo que yo iba a ser rey. Si esperemos algún día. Eso pudo haber causado el desánimo. Y entonces por último termina David por allá. Es tanta la persecución de Saúl, es tanta la presión, es tanto lo que lo persigue y tanto lo incómodo, que termina aliándose con los filisteos. Termina David aliándose con los filisteos. ¿Dónde quedó la promesa de que yo voy a ser rey de Israel cuando me estoy aliando con el enemigo de Israel? ¿Cómo pudo haberse vivido esa promesa en el corazón de David? Mire, lo que pretendo transmitir la iglesia es que esa promesa estuvo en el corazón de David hasta el último momento. ¿Sabe qué hizo cuando llegó con los filisteos? Para poderse agraciar con él, le dice el rey de los filisteos: vaya y tráigame 100 prepucios de israelitas, y yo le creo que usted es de los nuestros. Y él se fue para otra tierra de filisteos, mató a 100 filisteos, le cortó los prepucios y se los trajo delante al rey. Vea, ahí están los 100 prepucios, compruébeme que son de israelitas. Pues prepucio es prepucio. Si hubiera prueba de ADN para esa época, de pronto, venga, esto no es, pero ahí no dice si es filisteo o israelita. Y él venía y le ponía los prepucios ahí. ¿Por qué? Porque él tenía pacto con Dios, él tenía pacto con una promesa que Dios le hizo. Él sabía que Dios le había dado una promesa y él no podía ir en contra de esa promesa. Usted sabe lo que hubiese pasado si David, estando aliado con los filisteos, se pone a matar israelitas. Créame que este texto bíblico no se da. Estos hombres de las tribus de Israel no vienen y le dicen: mira, lo que pasa es que Dios a ti te ungió como rey sobre nosotros. No, usted se nos torció, usted se vende al mejor postor, usted no es la persona indicada. Créeme que si hubiese visto afectada la promesa de Dios, David todo el tiempo tuvo la promesa de Dios acá, aun cuando las dificultades, cuando las adversidades, cuando la persecución, cuando las cosas vinieron a dañarse. Entonces, ¿cómo empieza un avivamiento en el corazón del hombre? Primero, cuando tú recibes una promesa y te atreves a guardarla, le crees a la promesa de Dios, le crees a lo que Dios te dijo. Y si Dios te dijo que serás salvo tú y toda tu casa, bueno, Señor, yo le creo a todo eso. Y entonces, ¿cómo empezamos? Pero vienen las vicisitudes, pero tú crees que eso es para mañana. Y serás salvo tú y toda tu casa. Yo voy a mejorar tu vida, pero tú crees que eso es para mañana.
Y entonces tú sales con la promesa del Señor, porque el Señor dijo que me bendeciría, y yo en el devocional vi, ay, el Señor me dijo que me iba a bendecir y que me iba a proteger y que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y usted sale de la casa todo contento porque el Señor le prometió, y el Señor le prometió su protección, su bendición, y ese día lo echan del trabajo. ¿Hasta dónde llegó la promesa? ¿Hasta dónde le llegó a usted la promesa? No, pero ¿cómo así, Señor? Usted no dijo pues que iba a estar conmigo. Señor, ¿y usted entonces qué? Sí, las promesas de Dios vienen con ciertas circunstancias, pero tú tienes que aprender a perseverar y a creerle a Dios a pesar de las circunstancias. A empezar a creerle a Dios. La mayor parte de la presencia de Dios no desciende a nosotros. La mayor parte de creyentes no vivimos un avivamiento, no vivimos una llenura del Espíritu, no tenemos al Señor en nuestra casa, no lo podemos recibir porque hemos olvidado y hemos abandonado por completo las promesas que Dios nos ha hecho. Alguna vez Dios nos dijo a nosotros: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que te mostraré. Y la promesa era: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, te bendeciré y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa el Señor nos la hizo a nosotros. ¿Usted sabe lo que son los 2 primeros años acá en el norte de Antioquia? Hace 17 años, 3 personas, 3 niños, 2 adultos, y fueron los primeros que nos trajeron acá. 3 niños, 2 adultos. Y esa era la congregación. 1 año, 2 años, persecución. Pero el Señor dijo: haré de ti una nación grande. Y créanme, todavía no hemos visto una nación grande. Creo que lo que el Señor tiene preparado es mucho más grande de lo que todavía estamos viendo. Y seguimos perseverando. Digamos que ya tenemos una nación término medio, pero le seguimos creyendo al Señor. Y yo le quiero invitar a que usted piense por un momento en las promesas que Dios le hizo, en las promesas que Dios le ha hecho, y qué tanto está trabajando usted, qué tanto está usted tomando decisiones con base en las circunstancias momentáneas, y qué tanto está tomando usted decisiones con base en la promesa que Dios le hizo, con base en las promesas que Dios le entregó y le regaló. Ok, entonces siempre es importante regresar a la promesa original. ¿Por qué? Porque es que nos distraemos, nos olvidamos de nuestro llamado. A cada rato nos pasa. Siempre tenemos que estar volviendo a la promesa original que Dios nos hizo. Y si Dios te dijo que te iba a dar una familia para glorificar su nombre, tienes que estar constantemente volviendo a la promesa inicial, porque el día menos pensado se te va olvidando, se te va borrando, y ya trabajas en pro de otras cosas. Tienes que regresar a la promesa inicial, y eso fue una de las características de David. Pero resulta que en el capítulo, ya entonces listo, él es nombrado rey sobre Israel. Llevaba 7 años ya siendo rey sobre Hebrón. Ahora sube entonces a ser nombrado rey sobre todo Israel, y tiene que conseguir un reino, ¿verdad? Entonces tiene que conseguir dónde crear y dónde formar su fortaleza. Dice el versículo 6 que entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales le hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Listo, entonces vamos a seguir preparando la casa. Y la siguiente pregunta que yo me hice ahí es: ¿qué hacen todavía los jebuseos para la época de David poseyendo Jerusalén? ¿Qué hacen todavía los cananeos? Si Dios dio esa promesa desde Josué, desde que Josué tomó la tierra prometida, desde que Josué entró a tomar la tierra prometida con todo el pueblo, Dios les dijo: yo voy a echar al jebuseo, al eteo, al amorreo, a todos los eos, todos los feos, van para afuera, ¿verdad? Sí, paulatinamente, para que no se llene la tierra de animales, porque es que todavía el pueblo de Israel no era lo suficientemente grande para poseer toda la tierra. Entonces, si Dios sacaba a todos los eos,
entonces el pueblo de Israel no iba a poder poseer la tierra y se iba a llenar de animales. Entonces Dios dice, los voy a sacar paulatinamente, pero para la época de David ya tenían con qué. Para la época de Saúl, Saúl reinó 40 años, 40 años fue rey sobre Israel. ¿Y por qué no sacó a los jebuseos de Jerusalén? ¿Qué hacía todavía el pueblo de los jebuseos allí en Jerusalén para la época de David? El jebuseo representa idolatría. ¿Por qué Dios les decía que sacaran a todos esos seos? Porque es que terminaban sirviendo a los dioses de esos amorreos, heteos, jebuseos, cananeos, porque terminaban idolatrando lo que ellos idolatraban, porque terminaban adorando lo que ellos adoraban. Y entonces, ¿por qué Saúl no los había sacado? ¿Por qué los jueces no habían podido nunca con esos jebuseos? ¿Por qué apenas David tiene que venir a sacarlos? Porque todavía se seguían contemplando ahí. Todavía había ciertas cosas que representan idolatría, que representan ataduras, raíces de maldad, que todavía estando en la tierra prometida y se siguen contemplando. Todavía estando en la tierra prometida y todavía habían raíces de ataduras, todavía había idolatría, todavía había una cantidad. Y créame, Dios no va a descender. La presencia de Dios no va a descender donde todavía hay idolatría, donde todavía hay ataduras, donde todavía hay raíces de maldad. Dios no va a descender a esa casa. ¿Qué tal? Uno invitar a un Dios santo, omnipotente, sobre una casa donde todavía hay idolatría. Entonces, ¿qué es lo que le tocó hacer a David? Sáquelos. Saque a los jebuseos. Si usted lo que quiere es traer el arca a la presencia de Dios, tiene que sacar los jebuseos. Tiene que sacar, porque aún estando allí nosotros en la tierra prometida, aún teniendo la promesa de la salvación en Cristo, hay cantidad de idolatrías, hay cantidad de cosas que estamos adorando, que estamos amando más que a Dios, que estamos todavía venerando, que estamos todavía buscando y que nos desgastan, Usted sabe cómo identificar un ídolo. Mire cuánto tiempo le invierte. Mire cuántas fuerzas, cuántos esfuerzos usted tiene en eso y usted se da cuenta, ese es mi ídolo. Para muchos de nosotros tal vez el trabajo sea nuestro ídolo, porque nos provee dinero y le damos y le damos. Para muchos puede ser el cónyuge, para muchos puede ser no sé cuántas cosas. Identifíquelo y erradíquelo si usted quiere que la presencia de Dios llegue a su casa. Si usted quiere que la presencia de Dios se derrame sobre su vida, usted tiene que empezar a sacarlo. Ahora, lo que me llama la atención es que en el versículo 8 dice: y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos, aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo: ciego ni cojo no entrarán en la casa de David. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Lo que nunca sucedió con Saúl, lo que nunca sucedió bajo el reinado de Saúl. Cuando alguien se anima, cuando alguien toma la iniciativa de decir: vamos a limpiar la casa, ¿qué sucede? Todos los que vienen detrás, entonces se animan ¿a qué? A limpiar la casa con él. Gloria a Dios, qué bendición. Cuando usted, querida cabeza de hogar, cuando usted se anima a decir: voy a limpiar la casa, voy a sacar la idolatría, créame, hay unos hijos, hay un cónyuge, hay unos primos, unos tíos que empiezan a observar y a decir: vamos con usted. Listo, vamos a hacer. Tal vez están esperando a alguien que venga y los motive. Tal vez están esperando a alguien que venga, los anime para que vayan y limpien la casa junto con usted. Pero es necesario la limpieza de la casa para poder entrar a la presencia de Dios. Y dice entonces el versículo 10: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Una vez eliminada la raíz de maldad, la raíz de pecado, Jehová iba engrandeciéndole cada vez. Y la palabra adelantando ahí, que es la palabra halak, es la palabra movimiento, es la palabra ir. O sea, lo que está diciendo es: David iba en movimiento todo el tiempo. O sea, David nunca se estancaba. David nunca tuvo un estancamiento, siempre tenía algo que
Iba adelantando porque iba de la mano de Dios. Entonces, listo, ¿qué más hay que sacar? Y entonces, ¿qué más hay que limpiar? Señor, ¿y entonces qué? ¿Cómo vamos haciendo? ¿Sí ven cómo va preparando la casa para un avivamiento? Nunca durmió. ¿Cuándo fueron los grandes problemas de David? Cuando dejó de adelantar. Cuando dejó de adelantar. Cuando ya creyó que estaba muy grandecito y mandó a todo el ejército a pelear, y él se quedó en el palacio y empieza a caminar por allá. Dejó de adelantar para empezar a retroceder. Y entonces por allá había una muchacha, y bueno, de ahí para arriba ya conocemos la historia. Qué problema tan impresionante. ¿Por qué empezó todo? Porque dejó de adelantar. Un cristiano que deja de adelantar es un cristiano que está vulnerable. Es un cristiano que en cualquier momento puede volver atrás y puede perder la presencia de Dios. Puede perder la presencia de Dios en su casa. Puede perder el avivamiento. Usted y yo tenemos que adelantar, y por eso ahorita decía, qué bueno que todos nos preparemos para servirle al Señor en alguna cosa. Para servirle al Señor en alguna cosa. ¿Sabe qué es lo que hacemos nosotros? Y qué dolor. Alguna vez alguien estaba en clases de piano conmigo, conmigo no, con un profesor que venía a enseñarnos, y se me arrima y me dice: pastor, es que yo tengo muchas ocupaciones, tengo que preocuparme por esto, por aquello, tengo clases de yo no sé qué, de inglés, de francés, de yo no sé cuántos idiomas. Entonces, pastor, a mí no me queda tiempo para trabajar el piano. Yo le dije: mira, si tú te das cuenta, dentro de la obra del Señor, en lo único que tú le estás preparando para servirle es en el piano. De resto, todo lo que tú estás haciendo es para tu enriquecimiento y para tu crecimiento personal. No vayas a botar lo único en lo cual Dios te quiere utilizar por ahora. Tienes muchos talentos, pero tienes tanto tiempo ocupado en ti mismo, y lo primero que quieres tirar por la borda es el servicio a Dios. Lo primero que quieres soltar es el servicio a Dios. ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está el movimiento que Dios nos manda que tenemos que tener respecto a Él? Y efectivamente, durmió. Ese movimiento paró. Si yo le contara quién es esa persona en este momento, solamente le voy a decir: tiene la gran cantidad, dejó su familia para convertirse en homosexual después de haber estado en la tierra prometida. Después de haber estado allí en la tierra prometida. Mire a lo que puede llegar una persona pisando la tierra prometida, cuando deja el movimiento, para dónde puede llegar. Mucho cuidado, iglesia, mucho cuidado. Y entonces luego viene el versículo 11 y dice que también Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Entonces, ¿qué llegó? Una vez erradicada la maldad, una vez erradicada el pecado, los jebuseos, la idolatría, una vez quitado de en medio todo esto que no aprovechaba y que estancaba, ¿qué llegó a la vida de David? La bendición. La bendición. Aquella espada de 2 filos, que puede ser más traicionera que la misma sacada de los jebuseos, porque empieza a llegar la bendición, y entonces usted, ¿qué es lo que empieza a decir? Es que el Señor ya me está bendiciendo, es que el Señor ya está conmigo, y empieza a confundir usted la bendición con el avivamiento, la bendición con la llenura de la presencia de Dios. No, estamos lejos. Estamos lejos. Sí, empieza a llegar la bendición, y no digo que es la misma bendición que reciben los paganos. No, los paganos les toca sufrir para ella, muchas veces sacrificar y para poder amasar esa fortuna y todas las cosas. No, es una bendición que usted sabe que definitivamente esto solamente lo puede haber mandado Dios. Es esa bendición que usted sabe que estaba pasando necesidad y mire, es que sentimos en el corazón traerle este mercado. ¿Qué? Y justamente hoy, y no mañana ni hoy, justamente esa es la bendición que usted termina diciendo: Señor, estás vivo. Wow, Señor, tremendo. Pero la bendición viene después de ¿qué? Después de haber eliminado y haber sacado a los jebuseos de tu vida, a toda la idolatría.
Entonces llega la bendición. Para David, la bendición, dice el versículo 12, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Para David solamente fue la confirmación de que Dios estaba con él. La bendición no significó nada más. David vio que le empezaron a mandar presentes y le mandaron cosas, y él, su corazón, no, pues muchas gracias de todas maneras, pero ahora lo que entiendo simplemente es que Dios me está diciendo, yo voy contigo. Y con eso logró que la bendición no le dañase el corazón, no le dañase su corazón. Entonces hasta aquí vemos que David tiene una casa preparada. Está preparando la casa para que la presencia de Dios llegue. Conservó la promesa, sacó la idolatría de su casa y no se dejó dañar el corazón por la bendición. ¿Qué viene? La prueba de nuestra fe. ¿Qué tanto vas a depender de Dios en medio de la prueba? Porque la bendición, así como se va, así como viene, se va. La presencia de Dios, cuando viene, es para quedarse hasta cuando tú quieras. Esa es la diferencia entre una bendición pasajera y la llenura de la presencia de Dios en mi casa. Esa es la diferencia. No te conformes con la bendición. Hoy sí, eso es comida para hoy y hambre para mañana. Así como dice el dicho, es verdad. Eso es comida para hoy y hambre para mañana. La bendición no trae sino eso pasajero. Y entonces dice que viene la prueba. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Escuche eso. Ellos subieron a buscar a David. Resulta que los filisteos fueron antiguos aliados de David. Recuerdan que habíamos dicho, David cuando estuvo huyendo se refugió con los filisteos. La palabra aquí, buscar, en realidad lo que da a entender, lo que nos muestra, no es que fueron a la guerra, ellos fueron a mirar a ver qué había. Sin embargo, se fueron con todo el ejército de una vez, porque ellos decían, no sabemos cómo va a ser la cosa. Y entonces se fueron a buscar, y la palabra buscar es a indagar, a preguntar. Y entonces como que fueron los filisteos a preguntarle a David, amiguis o enemiguis, díganos usted, ¿cómo voy yo ahí? ¿Cómo vamos? Entonces, ¿qué venimos siendo usted y yo? Fueron como que a preguntar. Sin embargo, al irse con todo su ejército, ellos sabían, David es un hombre de principios. Y si algo tiene claro David, es que los enemigos son los enemigos. Los filisteos suben a Jerusalén a David, y David inmediatamente. Miren lo que pasa aquí, quiero leerles esto. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron, escuche eso, subieron los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió. ¿A dónde? A la fortaleza. Cuando yo miro aquí cómo reacciona David ante la prueba, cuando yo miro aquí cómo reacciona David ante la prueba de fe, a mí inmediatamente me hace recordar a David en sus inicios, David y Goliat. ¿Por qué David y Goliat? Porque dice la palabra que David fue simplemente a llevar una coca de comida. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra cuando David mata a Goliat. Él iba a llevarle la comida a sus hermanos. Y cuando le estaba llevando la coca a sus hermanos, escucha al filisteo diciendo, es que no hay un hombre valiente en Israel que pelee conmigo y solucionemos esto. Si ustedes ganan, nosotros les serviremos, y si nosotros ganamos, ustedes nos servirán, y punto, un solo hombre. Y entonces a David le entra ese ardor, y escuche las palabras. Es que el problema es que muchas veces las palabras a nosotros nos embalan, ¿no es cierto? A veces hablamos más de lo que podemos respaldar. Y entonces David empieza hablando. ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene a
retar a los ejércitos del Dios viviente. Un montón de soldados temblando de miedo allá, y Saúl detrás. El ejército del Dios viviente. El énfasis de David estaba en el Dios viviente, no en el ejército, créame. Y entonces, ¿quién es este filisteo incircunciso? Y entonces los hermanos quisieron: eche para la casa, hombre, no vino sino aquí a velar, a mirar la pelea, claro, eche para allá. Lo desprecian. Saúl se entera: hay un hombre que está diciendo que ¿quién es ese? ¿Quién es ese incircunciso que está retando al filisteo? Y entonces Saúl dice: llámenlo, llámenlo, yo quiero saber quién es ese. Y llega el enano, el más chiquito de la casa de David, de la casa de Isaí, y llega. Y yo me imagino la cara de Saúl. ¿Y usted qué nos va a hacer? Bueno, y entonces, pero mire las palabras de David. Él era chiquito de estatura, pero tenía un verbo. Y empieza: Señor, el Señor Jehová mi Dios, cuando yo estoy cuidando las ovejas, venía un león y yo cogía al león por la quijada y ¡pra! Ay, yo me imagino a Saúl: ay, ¿en serio usted cogió un león así? Sí, y si era un oso, yo también me enfrentaba. Y Saúl: ¿en serio? Y este tan chiquito, ¿de dónde salió tan bravo? Lo convenció al punto que se quitó sus vestiduras y se las puso a él, su espada, y David empieza a arrastrar esa espada y se confirma la teoría: era un enano. Sin embargo, con un corazón, con una confianza y con un verbo, y dice que sale a la batalla y dice que no, yo no puedo con esto. Va y coge sus 5 piedras y su onda y empieza otra vez el verbo aquí, vea, para allá y para acá, y empieza a Goliat: ¿qué es que acaso yo soy un perro para que me saquen con palos? Y entonces dice David, que yo diría, donde yo esté ahí, yo digo: este sí es mucho bocón, porque empieza a decirle: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él te entregará hoy en mis manos, te arrancaré la cabeza y la daré a los cuervos. ¿Qué braviada le metió? No más de verbo, ya Goliat tenía miedo. No más de ver. Y entonces, ¿qué hizo Goliat? Acabemos con esto. Y dice que Goliat corre a coger a David. ¿Y David qué hace? Ahí en ese momentico, ahí en ese pedacito, es que se tiene que confirmar la situación: si esto era puro verbo, pura carreta, o era verdad. Cuando David, en vez de salir corriéndole a Goliat, corre a la línea de batalla, se para. Dice el texto bíblico que corrió a la línea de batalla y se paró firme, cogió sus armas, sus herramientas y ¡plum! Todo el ejército posiblemente estaba esperando que en el momento de la batalla David corriera. Y cuando vieron lo que él hizo, se enfrentó con fe en lo que él decía, confirmó las palabras que habían salido por su boca, las confirmó con valentía, las confirmó sabiendo y creyéndole al Dios al cual había seguido. Y aquí lo que veo: cuando llegan los filisteos suben, y David ¿qué hace? Baja. ¿Cuántos son pues? ¿Ustedes creen que van a venir aquí a Jerusalén a ofender al Dios viviente? Y cuando los filisteos ven que David desciende a la fortaleza, entendieron los filisteos: aquí lo que hay es pelea. Este de amiguis, nada de nada. Aquí lo que va a haber es bonche, aquí lo que va a haber es pelea. Y entonces dice que los filisteos se riegan, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Cuando vieron que David descendió a la fortaleza, se dieron cuenta: aquí vamos a tener pelea. Pero en medio de la pelea, lo que resalta el texto bíblico y lo que habla el texto bíblico, lo que más se nota es la dependencia de David de Dios. Y entonces David viene y dice: Señor, iré con ellos, iré por ellos, ¿me los vas a entregar en mi mano? ¿Sí o no? El Señor le dice: vaya. Mire esas palabras de Dios, ese respaldo de Dios. ¿Sabe de qué me habla? De que la casa estaba preparada, de que el corazón estaba preparado,
para el avivamiento, de que las cosas ya estaban listas para que el arca llegara a la casa de David y a la vida de David, de que ya había un terreno listo. Y Dios le dice: vaya. Yo me imagino a Dios desde el cielo con ese placer de poderle decir: vaya, vaya. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, porque ciertamente entregará a los filisteos en tu mano. Y entonces dice que Dios le responde ahí en el mismo versículo 19: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y dice que David baja y los derrota. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Eso todavía no es la presencia de Dios, la llenura, el avivamiento. Y acaba de derrotar a sus enemigos. Y enseguida dice que los filisteos volvieron y se rearmaron los pocos que quedaron todos despelucados, y entonces se fueron otra vez a pelear con él. Y David vuelve y consulta: Señor, entonces volvemos a bajar. Y el Señor le dice: no, no baje, rodéelos. Y escuche eso que dice, versículo 24, desde el 23: y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Escuche eso, Dios se gozó en mandar el ejército de los cielos a que peleara con David, a decirle: no, esta segunda vez, ¿sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Tú simplemente los vas a rodear. Mire la dependencia de Dios. Los vas a rodear y yo voy a mandar el ejército. Y cuando tú sientas que ese ejército lo vas a identificar por la copa de los árboles, y cuando tú sientas ese estruendo, tranquilo, que la batalla es suya. Yo voy a ir delante de usted. ¿Por qué Dios se atreve a hacer esto? Porque vio un hombre que había preparado su casa para que su presencia fuera con él. Para que su presencia fuera con él. Y como resultado, ¿qué sucede? Los filisteos fueron vencidos por la dependencia que David tuvo de Dios. ¿Cómo no iba a querer Dios entrar a una casa así? ¿Cómo no iba a querer Dios traer bendición y pacto? El pacto de Dios con David es impresionante en el capítulo 7. ¿Cómo no iba a querer Dios traer su soplo, su paz, su bendición, su prosperidad? Yo me imagino que David pudo haber recibido el reino en cantidad de conflictos, pues lo tenía Saúl, casi nadie. Sí, había que restaurar cantidad de cosas, pero él iba con el respaldo de Dios. Y yo me imagino que tú en tu vida tienes que restaurar una cantidad de cosas. Tienes que restaurar una cantidad de cosas de administraciones pasadas, o de tu propia administración, de tu propia vida pasada. Sí, hay que restaurarlas. Lo que tienes que garantizar es que la casa ya esté preparada para que la presencia de Dios descienda, para que el Espíritu Santo pueda venir y tomar posesión de ella. Tal vez Dios te hizo, tú eres la persona que hoy dice: es que Dios me hizo grandes promesas, pero yo no las he visto. Créeme, Dios es fiel. Y todas sus promesas se van a dar. Y si Dios te dijo que te iba a dar algo, créeme, te lo va a dar en su debido momento. Prepara tú el terreno para que te lo dé. Prepara el terreno para que la presencia de Dios descienda. Y yo le quiero invitar a que usted le pida al Señor hoy que el Espíritu de Dios descienda. Que el Espíritu, dile: Espíritu, ven y renueva, restaura, vivifica, transforma, haz cosas nuevas. Y yo le quiero invitar, tal vez usted sea la persona que iba muy bien, iba caminando con Dios, iba animándose con Dios, hasta que llegó la bendición a su vida. Y la bendición distorsiona todo, y la bendición cambia todo, y la bendición daña, y la bendición empieza a transformar todas las cosas. Yo le quiero invitar a que usted le diga al Espíritu Santo que venga hoy a su casa y que transforme todo su ser,
todo lo que usted es. Cierre sus ojos ahí en el lugar donde usted está y prepárese para entrar en esa presencia del Hacedor, y decirle: Señor, yo quiero que se llene mi casa hoy con esa presencia que solamente tú sabes dar. Es hora de que el Espíritu de Santo de Dios descienda sobre este lugar. Regálame volumen en el piano. Yo quiero invitarle ahí que usted pueda analizar esos pasos que nos da el pastor. Esos pasos de quitar los ídolos, esos pasos de tomar la promesa, esos pasos de la bendición que viene, pero también esos pasos de la prueba. Y que usted pueda decirle al Señor: Señor, yo quiero examinar mi condición, en cuál parte me quedé. No he sacado los ídolos, he dudado de la promesa, o quizás la bendición me desenfocó, o porque vino la prueba creí que tú no estabas conmigo. Dígale: Señor, yo necesito afirmarme en ti, oh Dios, para que yo y mi casa sirvamos a Jehová, para que yo y mi familia sirvamos a Jehová, para que mi vida sea para servirte. Iglesia, Dios no miente ni se arrepiente, y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, y si Él ha declarado cosas sobre su vida, se harán, pero Él está esperando que usted y yo también seamos fieles, y que las cosas que nos pasan no nos muevan de nuestra devoción a Dios. Entonces dígale al Señor que derrame su espíritu y que su presencia pueda venir sobre usted, que su vida realmente esté preparada, porque lo mejor no es la bendición, tampoco es la promesa, lo mejor es la presencia, y esa es la que más necesitamos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Yo estoy aquí, desesperado por ti, con el corazón sediento. Así como veedor, llevaré